Bueno, la teoría de las situaciones didácticas la hemos estudiado en segundo año a partir de los textos de Mabel Paniza, Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas, y un texto de Patricia Sadowski que se denomina La teoría de situaciones didácticas, un marco para pensar y actuar la enseñanza de la matemática. Y este año sumamos los textos de Guy Brousseau, ambos del autor, uno que es Iniciación al estudio de la teoría de situaciones didácticas y un apunte que se llama Fundamentos y métodos de la didáctica. La idea de este video es poder comparar cuáles son los conceptos o las ideas que se desarrollan en los distintos textos. Por supuesto que la primera diferencia importante que tenemos que establecer es que los textos de Brousseau son del autor y sus colaboradores, en cambio los textos de Mabel Paniza y de Patricia Sadowski son textos que pretenden explicar la teoría de situaciones y desarrollarla. Por lo tanto, no están escritos en primera persona y el nivel de análisis es realmente diferente, ¿no? Es mucho más profundo el análisis en los textos del propio Brousseau. Lo que les propongo hacer ahora es identificar conceptos que aparecen en distintos textos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a rastrear sobre la historia, sobre el surgimiento, el origen de la teoría de situaciones didácticas, vamos a encontrar en el texto Iniciación al estudio de la teoría de situaciones, encontramos ideas sobre la importancia del COREM, un desarrollo de la importancia digamos, de la investigación que se hizo en el COREM y antecedentes teóricos de la teoría de situaciones didácticas, lo encontramos en ese texto. En el texto Fundamentos y métodos no es algo que hayamos trabajado. Si quisiéramos completar, digamos, estos conceptos o esta descripción de los inicios de la teoría de situaciones y de los antecedentes teóricos de la teoría de situaciones, podríamos completarlo buscando también en el texto de Mabel Paniza, que hace una síntesis del origen de la teoría de situaciones didácticas, específicamente habla de la escuela francesa, y también en el texto de Sadowski, que habla de algunos, digamos, parte de la biografía de Guy Brousseau. Por lo tanto que acá encontramos tres textos que desarrollan y describen orígenes y antecedentes de la teoría de situaciones. Después, hay conceptos que están, digamos que son claves, que aparecen en los cuatro textos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos el concepto de situación, situación matemática, situación didáctica, situación adidáctica y situación fundamental, estos conceptos son claves, ¿sí? En el texto de Brousseau, la iniciación al estudio de la teoría de situaciones, aparece el concepto de situación, la diferenciación con situación matemática y situación didáctica, también aparece la descripción de la situación adidáctica, la situación fundamental, e incluso se hace todo un desarrollo para ejemplificar la situación fundamental con la experiencia, con la situación de vasitos y pinceles, ¿sí? Que se describe toda la actividad con niños titulada Vasitos y pinceles. Esos conceptos claves están en el texto de Fundamentos y Métodos de la didáctica, porque también se habla de situación adidáctica, situación fundamental, situación didáctica, o sea, también aparecen en este texto esos cuatro conceptos. A ver, los voy a marcar a todos por igual. Esos aparecen, o sea, estos están en todos. También están, si hay algo que no se llega a entender bien, se podría buscar también en el texto de Mabel Paniza, en el cual aparece situación, situación didáctica y situación adidáctica, ¿sí? Ahí está, ahí lo marco. En este aparece, y lo que no aparece en el texto de Mabel Paniza es situación fundamental, ese no aparece. Y en el texto de Patricia Sadowski aparece situación didáctica, situación adidáctica, y también aparece situación fundamental, y Patricia Sadowski desarrolla algunas cuestiones, digamos que ella y sus colaboradores señalan sobre el concepto de situación fundamental, o sea, cuestiones relacionadas con la manera en la cual Brousseau enuncia y define la situación fundamental,
porque Brousseau lo enuncia, dice para todo conocimiento existe un conjunto, bueno, entonces ellos hablan de por qué lo hace como axioma, por qué utiliza el cuantificador universal, por qué, a qué se refiere con estrategia óptima, o sea que la situación fundamental que está en el texto de Patricia Sadowski y no está en el de Mabel Paniza, incluso está, digamos, interpretado, criticado, comentado, ¿sí? O sea, muy, muy analizado el concepto de situación fundamental. Y en el de iniciación al estudio de teoría de situaciones didácticas está ejemplificado con la situación de vasitos y pinceles, ¿sí? Y en el texto de fundamentos y métodos aparecen también los tres: adidáctica, situación fundamental y situación didáctica. Referido a estos, porque estos son los conceptos claves, ¿no? Situación, situación didáctica, adidáctica y fundamental, hay textos que además agregan algo respecto de la situación adidáctica, ¿sí? Que son el texto de Mabel Paniza, que señala aspectos fundamentales del concepto de situación adidáctica, que son tres aspectos que señala este texto. Habla de la necesidad de los conocimientos, de la noción de sanción, que después se va a llamar retroacción, y de la no intervención del maestro. O sea que estos conceptos, digamos, son un detalle, o sea, analizan en profundidad el concepto de situación adidáctica. Y el texto de Patricia Sadowski también, porque también habla de condiciones inherentes a la situación adidáctica, que son la elección múltiple y la finalidad. Sí, o sea que ahí también se hace, digamos, una profundización del concepto de situación adidáctica. Bueno, recapitulando un poco, el concepto de situación didáctica, adidáctica y situación fundamental son conceptos claves en esta teoría. Y esos conceptos aparecen entonces. En Paniza está situación didáctica y situación adidáctica, incluso se profundiza el concepto de situación adidáctica, pero no aparece situación fundamental. En Sadowski están las tres: esta situación didáctica, adidáctica y esta situación fundamental, y profundiza el concepto de situación adidáctica y el de situación fundamental, ambas. Y después, en los textos de este año, están también, obviamente, en el texto de Brousseau, situación didáctica, adidáctica y situación fundamental, y está ejemplificada la situación fundamental con vasitos y pinceles. Y en fundamentos y métodos también aparecen las tres. Bueno, esos conceptos son claves. Otros conceptos que aparecen en varios textos, que son claves de la teoría, es la tipología de situaciones. La tipología, es decir, la clasificación en situación de acción, formulación y validación, aparece en el texto de Iniciación al estudio de la teoría, y también aparece en el texto Fundamentos y Métodos, porque desarrolla los esquemas de acción, comunicación y validación, ¿sí? O sea que también está en este último texto. Esa tipología no aparece en el texto de Sadowski, sí está también en el texto de Mabel Paniza. Es interesante saber dónde encontramos el desarrollo de la tipología, porque digamos que si la buscáramos en forma completa, en cuál de los tres textos en los cuales aparece está más completa, es en el texto de iniciación. En el texto de iniciación al estudio de la teoría de situaciones, no solamente está desarrollada, sino que está ejemplificada a partir de la carrera del 20. Es decir, que haciendo la descripción de la carrera del 20, se desarrolla la tipología de situaciones didácticas, ¿sí? Sería el texto más, digamos, acertado para buscar la tipología de la teoría de situaciones. La tipología de las situaciones didácticas es ¿sí? Iniciación al estudio. Pero si hay algo que no se entiende, o para completarlo, se puede consultar también el texto de Fundamentos y Métodos, y se puede consultar también el texto de Mabel Paniza. O sea, si uno está estudiando en particular, no sé, la situación de acción, la pueden leer de acá, la pueden leer del texto de Fundamentos, o la pueden leer del texto de Mabel Paniza. No la van a encontrar en el texto de Patricia Sadowski. Bueno, otros conceptos claves, y ya se me están terminando los colores distintos, pero otro concepto clave es el concepto de contrato didáctico. El concepto de contrato didáctico, que aparece hiper desarrollado en el texto de iniciación al estudio de la teoría de situaciones,
Dentro de este texto, el concepto de contrato didáctico, además digamos, se dan detalles de los contratos débilmente didácticos, de los contratos basados en la transformación de saberes antiguos, de las estrategias fuertemente didácticas. O sea, se habla mucho del concepto de contrato didáctico. Digamos, los subtemas claves de contrato didáctico son las paradojas del contrato didáctico y los efectos del contrato didáctico, ¿sí? Que los van a encontrar todos en ese texto. Ahora, en el texto Fundamentos y Métodos están también los efectos de la transposición didáctica, que vienen a ser los del contrato didáctico, los mismos, y las paradojas del contrato didáctico están realmente muy bien desarrolladas solamente en este texto, porque si bien en este texto aparecen las paradojas, están enunciadas, no están tan bien desarrolladas como en este texto, ¿sí? Las paradojas del contrato didáctico las deberían estudiar de Fundamentos y Métodos, es una sugerencia, ¿no? Están desarrolladas, está la clasificación, las 4 paradojas fundamentales, la paradoja de la devolución de situaciones, las paradojas de la adaptación a las situaciones, que además se subdivide en inadaptación a la exactitud, inadaptación a la adaptación ulterior, y las paradojas del aprendizaje por adaptación, que son la negación del saber y la destrucción de la causa, y también la paradoja del comediante. O sea, las paradojas del contrato didáctico habría que estudiarlas de este texto, ¿no? Del texto de Fundamentos y Métodos. Acá también está el concepto de contrato didáctico también desarrollado. Ahora, en el texto de Iniciación al Estudio de la Teoría también está prácticamente exactamente lo mismo, nada más que no está bien desarrollado el concepto de paradojas. Sí, los efectos del contrato didáctico acá están clarísimos también. Ahora, en los textos anteriores, en el texto de Patricia Sadowski se habla de contrato didáctico. De hecho, se desarrolla bastante el concepto de contrato didáctico, porque después se lo desarrolla se lo relaciona con normas matemáticas del trabajo, normas de trabajo matemático, retroacciones de los pares, memoria didáctica. O sea, está muy desarrollado contrato didáctico, pero no habla ni de los efectos ni de las paradojas del contrato didáctico. Bueno, y los otros conceptos claves de la teoría son, por supuesto, el concepto de devolución y de institucionalización, ¿sí? A ver si los puedo marcar. El concepto de devolución en el texto Iniciación al Estudio de la Teoría de Situaciones está ejemplificado y está desarrollado a partir de la descripción del juego de la caja, así que está muy, muy bien explicado, y en el texto de Fundamentos y Métodos también está explicado el concepto de devolución. Si no lo entienden, ese concepto aparece también en el texto de Patricia Sadowski y en el texto de Mabel Paniza. O sea que es un concepto que aparece en los 4 textos. Ese concepto aparece en los 4 textos. El de devolución. Y después estaría el de institucionalización. Acá sí ya me quedé sin colores, así que lo voy a poner también en rojo. Bueno, a ver si lo puedo subrayar de otro color, lo voy a subrayar de violeta. Aparece el concepto de institucionalización en el texto de Iniciación al Estudio de la Teoría, y está desarrollado el concepto de institucionalización. Y después también aparece en los textos de Patricia Sadowski y en el de Mabel Paniza. O sea y es un concepto clave. Institucionalización, digamos, es la contracara de la devolución, digamos, son las 2 actividades que realiza el docente, la devolución y la institucionalización, y bueno, hay que estudiarlos ambos, y bueno, aparecen especialmente en ¿no? Iniciación al Estudio de la Teoría, pero también, si no lo comprenden o si lo quieren completar, en Paniza y en Sadowski también los van a encontrar. Bueno, y después hay conceptos que aparecen en algunos textos y en otros no, ¿sí? Por ejemplo, hablando de los textos que vimos este año, a ver, los marco con verde. Tenemos el concepto de obstáculo, ¿sí? Que es un concepto importante en la teoría de situaciones.
ese concepto no está en el texto de Fundamentos y Métodos, o no está desarrollado, y en los otros tampoco, y es importante. Y después hay otros, por ejemplo, la estructuración del medio, que es digamos, es una de las joyitas de la teoría de situaciones, a mi entender. Realmente es apasionante ver el constructo teórico de la estructuración del medio. Se podría relacionar, es decir, se podría leer en paralelo con el medio y las retroacciones del medio de los que habla el texto de Patricia Sadowski. O sea, acá habría un punto de contacto entre un texto y el otro, porque aparece en el texto de Patricia Sadowski el medio y las retroacciones del medio, que además tienen íntima relación con la noción de sanción que aparece en el texto de Mabel Paniza. ¿Sí? Ahí hay también un punto de contacto. Si ustedes leen la noción de sanción, lo van a poder relacionar con el medio y retroacciones del medio del texto de Sadowski, y también lo van a poder relacionar con la estructuración del medio que aparece en el texto de iniciación. Bueno, y por último, en el texto Fundamentos y Métodos se habla del trabajo del matemático, del alumno y del profesor, ¿sí? Que por supuesto es coherente y consistente con toda la teoría completa, y eso no aparece en el texto Iniciación al estudio de la teoría de situaciones, en el cual sí se desarrollan los contratos débilmente didácticos, difusión de conocimientos sin intención didáctica, estrategias fuertemente didácticas, o la transformación de saberes antiguos. Entonces, bueno, esto aparece, que tiene que ver con los contratos didácticos y con la distribución de responsabilidades, solamente en el texto de Iniciación al estudio de la teoría de situaciones. Y en los textos del año pasado también hay análisis que hacen las autoras que no están hechos en otros. Por ejemplo, Sadowski habla de la distancia entre la teoría y la práctica, que esto es un análisis que hace ella y sus colaboradores. Y después está la última parte donde habla de normas del trabajo matemático, la importancia de las retroacciones entre los pares y la memoria didáctica. Ese es un análisis de la teoría, ¿sí? Ya no forma parte propia de la teoría. Y algo muy, muy importante que hace Paniza es el tema de los malos entendidos, es decir, cuántas veces se interpreta, por ejemplo, que se interpreta mal cuando una situación es de acción, formulación o validación, y ella explica cómo darme cuenta si una situación es de acción, formulación o validación. También explica que la fase de validación no se da en un solo momento de la clase al final, sino que se da, puede haber validación de acción, validación de formulaciones y validación de juicios. O sea, este es otro de los malos entendidos. Y por último, que no necesariamente en todas las clases tiene que aparecer la situación de acción, después formulación y después de validación, las tres y en ese orden, sino que puede aparecer algunas sí, otras no, y en distinto orden. Bueno, con esta comparación, uno se puede llegar a dar cuenta, bueno, qué conceptos ir a buscar. Por ejemplo, si nos toca hablar, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, de la tipología de situaciones didácticas, sería conveniente estudiarla de el texto Iniciación al estudio, o sea, el texto de Brousseau, porque está, digamos, más profundamente desarrollada, pero que también se puede completar con otros textos, ¿sí? O sea, los conceptos que aparecen en diferentes textos, la sugerencia es que los lean de esos textos, los lean de los diferentes textos. Y los conceptos que aparecen solo en algún texto, bueno, los interpretarán de ese texto. Estoy diciendo una obviedad, pero es interesante esta comparación de textos. Y después, por último, otra cosa que también podríamos ver es qué conceptos se relacionan entre sí. Por ejemplo, bueno, por supuesto, si hablamos de contrato didáctico, paradojas del contrato o efectos del contrato, es decir, que acá se derivan las paradojas y los efectos del concepto de contrato didáctico. Si hablamos de situación adidáctica, que la situación adidáctica, esperen que voy a cambiar de color, la situación adidáctica es una situación en la cual el profesor se rehúsa a ofrecer el conocimiento que desea ver aparecer en los alumnos, que desea que los alumnos construyan de manera autónoma. Entonces,
la situación adidáctica es la relación entre el alumno y el medio. Podríamos establecer una relación entre la situación adidáctica y la estructuración del medio, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con el medio, que aparece acá, ¿sí? Aparece acá en Sadowski, y aparece también en la noción de sanción, ¿no? Porque eso, la sanción o retroacción proviene del medio, por ejemplo, ¿sí? De todos modos, por supuesto que una evaluación sobre la teoría de situaciones en tercer año se va a focalizar en estos dos textos, en el texto de iniciación al estudio de la teoría de situaciones y en el texto de fundamentos y métodos, pero lo que les sugiero es que si algo no lo llegan a terminar de entender o lo quieren completar, lo quieren entender mejor, no dejen de lado los textos trabajados en años anteriores, aunque no sean objeto directo de evaluación en este año, ¿sí? Por ejemplo, normas sociomatemáticas o retroacciones de pares, esto no va a aparecer en un parcial de este año, pero digamos es interesante que ustedes tengan en cuenta que ese análisis lo hace Sadowski, que no aparece en los textos de Brousseau, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este breve repaso.